identidad que tenga frente a Jesús. Recordemos también que por nuestra naturaleza humana, nuestra capacidad de conocimiento es más limitada que la de Dios, y que a Él no podemos condicionarnos nosotros a nuestras pobres y limitadas percepciones de las personas y de las cosas. Muchas veces nosotros queremos medir a Cristo como si fuera cualquiera de nosotros. Sabemos que hay un abismo de diferencia entre uno y otro, aunque se haya hecho también humano, pero sabemos que en Él residía toda la divinidad. Pasamos entonces ahora al número 516, en donde se nos habla de los rasgos comunes en los misterios de Jesús. Toda la vida de Cristo es la revelación del Padre. Y cuando hablamos del Padre, estamos en un tema muy concreto y muy interesante para nosotros hoy. Jesús viene y siempre manifiesta explícitamente y en muchos textos su relación con el Padre. Se presenta como el enviado del Padre. Especialmente San Juan nos va a hablar muchísimo de esa relación que todos recordamos, especialmente en el Jueves Santo y en el tiempo litúrgico también de la Pascua. Ese yo y el Padre somos una cosa, el que me ve a mí ha visto al Padre, nadie va al Padre sino por mí. Constantemente Él nos está hablando de esa relación profunda, Él que se presenta como el Hijo con el Padre que lo ha enviado. Pero tenemos que pensar hoy algo muy concreto y muy delicado, y es el mismo concepto de paternidad. Porque en la época de Jesús, era una época que llamamos patriarcal, en todo el pleno sentido de la palabra, y la época de hoy es muy diferente. Para esa cultura, el padre representaba la totalidad, el saber, la autoridad, pero también el amor, la responsabilidad, la entrega, y por lo tanto era alguien en quien se podía confiar y a quien se debía imitar en todo. Esa imagen era fundamental. Jesús la tenía de su padre, como la tuvo también de su padre terrenal, de José y de María como su madre. Hoy esa imagen del Padre, sabemos nosotros, se ha debilitado, se ha fraccionado, se ha traicionado. Sabemos también desde muchos estudios, desde el mismo Freud, toda la crisis que plantea en la psicología de la persona a partir de la imagen que se tiene del Padre, por la tergiversación que se le ha dado y porque el rol no se ha asumido también como corresponde. La función del Padre hoy se ha relativizado y se ha cuestionado. Lo vemos también en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestra sociedad, padres irresponsables, padres que dan mal ejemplo, padres que no reconocen a sus hijos y todo lo demás que ustedes saben. Y entonces eso ha llevado a un bajón grandísimo frente a la identidad del padre como modelo y como alguien a quien se debe seguir, a quien se debe obedecer, a quien se debe acatar, con quien se debe tener esa relación profunda, íntima, paternal, cercana y familiar. Sabemos todos, los que creo que los que nos ven y los que hemos tenido experiencia en la vida, los grandes conflictos que se viven hoy en este tipo de relación en familia, y sobre lo cual hay que poner muchísimo cuidado y tratar de buscar soluciones por todos los medios posibles para mejorar siempre esa relación que es fundamental también en el mismo desarrollo psicosocial de toda persona. Entender desde aquí lo que significó para Jesús hablar de mi Padre, él habla esa expresión concreta, mi Padre, nos exige a nosotros entonces una revisión del concepto, una valoración y una visión correcta de lo que debe ser un buen padre y una buena relación también padre e hijo, de lo cual se da perfectamente y totalmente en Jesús. Punto B, dice, toda la vida de Cristo es misterio de redención. Estamos en el numeral 517. Este término es poco común entre nosotros
pero fundamentalmente en el lenguaje cristiano hace referencia a rescatar cuando hablamos de redención. Rescatar, o también hace referencia a comprar de nuevo, es un término poco común, a liberar. ¿Liberar a quién? A alguien que es esclavo o que está pagando una condena por algo. Entre nosotros ya ese término no se usa poco, me parece a mí, no sé, pensarán ustedes si lo conocen mucho, en nuestra cultura tal vez no tanto, pero ya ha desaparecido más bien ese concepto de redención y por lo tanto nos toca a nosotros reevaluarlo y darle el verdadero significado en el contexto de la vida de Cristo. Jesús, desde su encarnación, con sus obras, palabras, milagros, y ante todo lo sabemos, con su pasión y muerte, paga el rescate por toda la humanidad. Sabemos debido al pecado de Adán y luego a los pecados de toda la humanidad. Es un acontecimiento fundamental que tenemos que tener claro. La misión que el Padre le va a encargar es restaurar, levantar otra vez nuestra relación con el Padre que se había roto desde la situación triste del paraíso. Que bien sabemos nosotros también, tenemos que saber cómo leer esos textos desde un punto de vista de lenguaje simbólico, espiritual, de un mensaje espiritual, de un concepto teológico, pero que no obedecen estrictamente a un concepto histórico tal cual lo presentan sobre todo los primeros 11 capítulos del Génesis. Pero eso ya es tema que se analizará tal vez en otras circunstancias. Punto C. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación, numeral 518. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, ahí bien aparece la palabra nueva, sufrir. Es algo que no debiera de aparecer, pero aquí ya empieza esa realidad que Jesús también asumió con todas sus exigencias. Tuvo como finalidad, entonces viene ahí lo que se llama restablecer, ese recapitular es como restablecer al hombre caído en su primera vocación. ¿Y cuál fue la primera vocación? Entendemos la vocación de Adán. Sabemos que Adán se coloca como el primer, en el paraíso, como el hombre modélico para toda la humanidad, aunque después sabemos que ha perdido esa característica, pero ya con el nuevo Adán, entonces se va a restaurar esa imagen. Recapitular significa, en un sentido más moderno, resumir, también significa ordenar todo lo expuesto o acontecido. Utilizamos mucho, por ejemplo, esto es una recapitulación propiamente, lo que nosotros hacemos de todo el cuerpo doctrinal a través de estas charlas, y como se dice el credo, también es una síntesis, un resumen. Así entonces podemos decir que Cristo resume en su propia carne toda la historia de la humanidad. Lo dice muy bellamente San Ireneo de León. Él ordena, Cristo ordena, resume, restaura, restablece y planifica toda la historia del hombre y la historia del pueblo elegido especialmente. Ahí es una referencia muy directa a Isaías 53:4, que ya se empieza a ver toda esa dimensión universalista de la salvación traída por Jesucristo. Entramos al numeral 519, nuestra comunión con los misterios de Jesús. Primero, Cristo no se hace hombre para sí, sino para los demás. Yo creo que es importante ese primer elemento de lo que llaman la kenosis, el anonadamiento, la entrega totalmente al otro, contrario a lo que nosotros, al egocentrismo de nuestra época. Yo creo que tenemos que mirar ahí también esa capacidad de donación total que presenta Jesús, pensando solamente en nosotros, a la situación que vivimos hoy, cada cual en su mundo, pensando para sí, solamente yo y mi mundo, y los demás no. Sobre todo en una sociedad como la de hoy, que también se habla tanto, cada cual sálvese quien pueda, aunque se lleve a todos los demás por delante, solo importo yo. Jesús tenía un concepto muy diferente en ese sentido de la donación y de la entrega. Él
nos salvó, decimos, del pecado, nos justificó y ahora y por siempre, decimos también, con el Espíritu Santo es el abogado ante el Padre. Jesús es entonces para nosotros el modelo por excelencia, y ahí sabemos nosotros que tenemos que tener muy claro para nuestra vida cristiana. El gran modelo es Jesús, junto con él decimos también de María, por ser también la mujer en ese sentido que colaboró y por las prerrogativas divinas que le dio. Pero él para nosotros entonces se convierte en el modelo que nosotros debemos imitar en todo, modelo por excelencia. Y lo decimos es el hombre perfecto que nos invita, y es lo que nosotros tratamos cada día, a ser sus discípulos y a seguirle en todo y del todo. Son palabras exigentes, pero que no admiten medias tintas, decimos nosotros, sino que exige el sí o el no. Recordemos lo que nos dice también el Apocalipsis: porque no eres ni frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca. O sea que se nos exige una entrega total, un seguimiento incondicional a él. Aún con el sufrimiento y la cruz, hasta que podamos decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Y también en este bello texto en Gálatas 4:19, donde dice: hasta que Cristo se forme en vosotros. Un proyecto pues de vida concreto que se nos presenta a través de la vida de Jesús, para que nosotros también con mucho entusiasmo vamos tras sus huellas. Seguir a Jesús en el sufrimiento y en la cruz es lo que no halaga mucho al mundo de hoy, lo sabemos, y ahí nos toca a nosotros un punto fundamental en el cual la sociedad de hoy, la sociedad light, relativista, facilista, todo lo que la vida comodona, se nos presenta como un reto ante el cual no podemos nosotros echar pie atrás jamás. Muchos quieren hoy un Cristo, pero a su antojo, un Cristo sin cruz, un Cristo sin renuncias, sin sacrificios, sin exigencias, sin compromisos. Un Cristo light, que es la expresión clave que dice el mundo de hoy. O sea, entonces, y ahí se llega a un Cristo así, se llega por lo tanto a una religión, dicen hoy también, light, líquida y comodona. Líquida porque se amolda como el agua donde cae, ahí se amolda al ritmo, al recipiente que le coloque. Entonces la gente se amolda fácilmente a todo lo que va presentando el mundo de hoy, lo más fácil, lo más cómodo, lo que menos me implique renuncia, sacrificio, estudio y dedicación, y por lo tanto ya vemos lo que van pasando con tantos cristianos que se desencantan de su fe porque pues, no tienen razones ni argumentos para vivirla. Jesús nos llama a seguirle con su anonadamiento, y anonadamiento significa humildad, y yo creo que es un elemento también fundamental que el hombre de hoy, con todo lo que tenemos, todo lo que se ha avanzado a través de los recursos que tenemos, las comodidades, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, que es muy bueno, pero el hombre se ha ensoberbecido, se ha crecido, y a veces quisiera como sobreponer a Dios o tenerlo a él como un títere para manejarlo a su capricho. Y no, ante todo nos exige a nosotros también ese sentido de humildad y de reconocer en él la grandeza, la divinidad, y nosotros que somos sus criaturas, que yo creo que es el elemento fundamental que tenemos que recuperar nosotros también hoy. Somos criaturas, y siempre la criatura está al servicio o está por lo menos dependiente de aquel que considera su dueño, su creador, o quien lo ha traído a la existencia. Entonces de ahí nosotros entendemos todo nuestro quehacer también como cristianos. Jesús nos llama entonces a seguirlo con su anonadamiento, con su oración, con su pobreza, y en su privación y en las persecuciones. ¿Saben ustedes? Suena eso también como raro decir hoy de persecuciones, porque creemos que las persecuciones, bueno, solamente en la época de Nerón o en los primeros, con los grandes emperadores romanos en los primeros siglos, pero resulta que la cosa se ha invertido y hay muchas formas de tortura y muchas formas de persecución.
Pero hoy estamos en una situación similar, porque no es una persecución violenta de cortarle la cabeza o crucificarlo, pero hay torturas muy fuertes también en donde al cristiano nos están acechando por todas partes, nos están tratando de debilitar por todos los medios posibles y también con técnicas que pareciera que fueran logrando su objetivo, pero nosotros sabemos pues que eso nunca se va a dar. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener entonces también mucha claridad cómo enfrentar esta realidad. Sabemos que hoy los cristianos somos el grupo más perseguido en el mundo. Estos días daban las estadísticas que son asombrosas de los millones de cristianos que son perseguidos y de los miles y miles que también son muertos por seguir a Jesús. O sea que decir soy cristiano es también ser un candidato al martirio. Y si no se llega al martirio, sí por lo menos somos candidatos, somos ya una realidad de mofa, de desprecio, de burla, nos creen apocados intelectualmente, cortos de mente, pobres de espíritu. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar muy alerta porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Para concluir esta primera parte, digamos entonces, cada uno de nosotros está llamado a ser uno con Él, con Cristo. Y esto lo logramos, aquí viene otro elemento fundamental, por medio de la iglesia. Es el elemento que tenemos que tener también muy presente. Sueltos, no. Tenemos que caminar en comunidad. No si gratuitamente se nos vienen las cosas así, sino que esto tiene una historia, tiene una estructura humana, que es lo que llamamos nosotros la iglesia. Y a través de ella podemos caminar y podemos llegar perfectamente hacia esa meta y a un conocimiento concreto de Jesucristo. Pero no al estilo protestante, pues ellos cuando disienten en algo con el pastor, entonces se van y abren otra iglesia. Ya sabemos nosotros esa realidad que viven ellos. De ahí la división en miles y miles de sectas. Por eso no podemos preguntar, ¿y cuál de ellas tendrá la verdad? Ya sabemos la situación que viven ellos, por lo tanto, nosotros afianzados siempre en esta iglesia, con un hilo conductor de 2000 años, con una gran riqueza doctrinal, con un testimonio de los mártires y de los doctores y los santos, pues podemos caminar en este peregrinar que nos va a llevar también a esa eternidad feliz. Concluimos pues con esta primera parte. Para complementar mejor el tema anterior, vamos a leer este texto de San Juan Eudes, que nos dice: debemos continuar y cumplir en nosotros los estadios y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlo en cada uno de nosotros. Continuamos ahora con el numeral segundo, que habla de los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Tomamos el numeral 522. Ya entramos a una temática muy conocida por todos nosotros, pues, todo el tiempo de lo que significa la Navidad, y ya entramos a algo como más conocido. Creo que es una temática apasionante que nos va a ilustrar también muchísimo en torno a esta realidad de la vida de Cristo que nos atrae muchísimo. Primero, los preparativos. Dice: la venida de Cristo en la tierra fue preparada por Dios durante muchos siglos. Recordemos que hasta ahora decimos que Cristo dividió la historia en dos: antes de y después de. Esto ha regido hasta ahora, lo sabemos, por todo. Ya sabemos toda la cuestión de Dionisio, el exiguo que hizo toda esa división del Antiguo y del Nuevo Testamento, la cuestión de
del tiempo también, que habló tanto sobre ello, y se habló entonces antes y después de Cristo. Pero resulta que hoy ya la sociedad quiere borrar ese punto de referencia, y lo han logrado en gran parte. Ustedes saben ya que los mismos textos a veces escriben y dicen 150 años después de nuestra era, o antes de nuestra era, o después de la era de Cristo. Y es una cuestión bastante, pues no sé con los años que irá a pasar, pero verdad que parece que se quisiera borrar hasta aún en ello la huella de Jesús, lo cual pues será, sabemos nosotros, imposible. Y muchos tratan de desfigurar todo este corpus doctrinal y toda nuestra historia de iglesia para tratar de borrar en todas formas y decir que la época de Cristo, la época de Piscis, que se habla tanto en todos estos términos, que ya pasó y que ya ahora estamos en la época de Acuario, no sé qué cosas, queriéndonos demeritar todo lo que hizo Cristo, pero sabemos